Desde hace tiempo existen teorías que dicen que civilizaciones como los mayas o los aztecas debieron ser extraterrestres o tener alguna especie de contacto con ellos, dado su avanzado nivel de sofisticación. Esta idea, que de inicio parece totalmente descabellada, podría ser soportada por lo que dicen algunos historiadores y arqueólogos mexicanos, como más adelante veremos. Estudiando la historia de las distintas épocas de la humanidad, podremos observar que en un mismo periodo hay pueblos que tienen ventajas sobre otros. Estas ventajas pueden ser militares, tecnológicas, científicas o de conocimiento, por nombrar solo algunos ejemplos. La suma de estas ventajas da a los pueblos que las poseen una supremacía o dominio sobre los demás. Si revisamos los libros de la antigua Roma, veremos que los romanos tenían ventaja militar y tecnológica sobre los galos, germánicos, británicos, etc. Estos últimos no tenían la organización militar ni la tecnología armamentística que tenía Roma en ese momento. Esto llevó a que los romanos tuvieran un dominio sobre los demás, el cual era a veces por la buena y a veces por la mala, como se dice vulgarmente. De igual forma, cuando los persas tuvieron la ventaja sobre los griegos y otros pueblos en el siglo V a.C., ejercieron su poder por la buena y por la mala. Lo mismo hicieron los turcos en los siglos XVI y XVII, y actualmente lo hace los Estados Unidos de América sobre muchos países. Todos estos pueblos aventajados y muchos otros a lo largo de la historia de la humanidad se han convertido en imperios beneficiándose de los demás. Muchas veces lo hacen sin escrúpulos, otras son un poco más benevolentes, pero sin excepción alguna los imperios utilizan esas ventajas para su provecho militar, comercial, político, etc. Los imperios utilizan todo su poder cuando se ven amenazados o quieren dar un escarmiento a aquellos que no se rinden a sus órdenes. Una de las demostraciones de poder más contundentes es la violencia. Cuando los judíos hicieron una revuelta en contra del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, pagaron caro su osadía, ya que los romanos asesinaron a muchos hebreos y destruyeron el segundo templo de Jerusalén. Los griegos, cerca del año 490 a.C., se atrevieron a retar al imperio persa, lo cual provocó que estos masacraran a los griegos y destruyeran muchas de sus ciudades. En épocas recientes, Irak se atrevió a realizar movimientos militares en Kuwait sin el consentimiento de Estados Unidos, lo que provocó que el país de las barras y las estrellas diera un escarmiento ejemplar a los iraquíes, hasta el punto que en el año 2003 invadió por segunda ocasión el país árabe, asesinando a muchísimos iraquíes y destruyendo ciudades enteras. Ejemplos de este tipo se pueden citar por cientos, sin importar el año ni el lugar del mundo en que hayan ocurrido. Con esto podemos darnos cuenta que todos los imperios humanos se comportan de forma similar, solo distinguiéndose en cuáles son más brutales y sanguinarios que otros. Sin embargo, hay un imperio en particular que no sigue estas reglas, según lo comentan algunos historiadores y antropólogos. Dicho imperio tomaba ventaja de su mayor desarrollo militar para cumplir única y exclusivamente con propósitos ceremoniales religiosos. Me refiero, por supuesto, al imperio azteca o mexica. Para algunos estudiosos, como el maestro Eduardo Corona y el doctor Alonso Guerrero Galván, los aztecas solo aplicaban la violencia con fines sagrados sin beneficiarse en lo político, económico ni militar. Muchos otros historiadores argumentan que los aztecas realizaban la violencia de los sacrificios humanos porque su cosmovisión así se los dictaba. El sol dejaría de aparecer si los mexicas no cumplían con la cuota que sus dioses les imponían. Estos argumentos justifican totalmente la violencia que los mexicas ejercían hacia los tlaxcaltecas, otomíes, chichimecas, etc. De manera que se puede llegar a pensar que los aztecas no tenían sentimientos de venganza, ira o discriminación hacia los demás pueblos, y que todo lo hacían solamente por la orden de sus dioses. Esto convertiría a los mexicas en seres de otro planeta, ya que no buscaban aprovechar las ventajas que tenían para sojuzgar a los pueblos vecinos, como lo hicieron todos los imperios antes y después de ellos. Evidentemente, esto solo cuadra con las teorías de los antiguos extraterrestres, ya que los aztecas serían los únicos en la historia del mundo que no querrían obtener provecho económico, militar ni político de las ventajas que tenían. Obviamente los mexicas no eran extraterrestres y, como los demás imperios, utilizaban la violencia para aplacar y castigar a aquellos que no se ciñeran a su mandato. Se sabe, por ejemplo, que los aztecas discriminaban a los otomíes, como lo menciona Miguel León Portilla, diciendo: la imagen que de ellos prevalecía entre los nahuas incluye 3 rasgos principales. Son torpes, viven pobremente y son lascivos. Igualmente discriminaban a los huastecos diciendo: estos siempre andan embriagados, como si hubieran consumido hierbas alucinantes. Además de esta discriminación manifiesta, está el hecho de que la gran mayoría de los sacrificios humanos realizados por los mexicas no era sobre su propia población, sino sobre los pueblos conquistados.
Recientemente se han descubierto restos del famoso Zompantli del Templo Mayor, donde los estudios han determinado que los asesinados en los sacrificios venían de zonas lejanas de México Tenochtitlán. A la fecha se han encontrado 445 cráneos, la mayoría de hombres jóvenes, pero también se han encontrado mujeres y niños. Si los aztecas realizaban los sacrificios como parte de un ritual estrictamente religioso, ¿por qué lo hacían mayoritariamente con sus enemigos vencidos? Parece muy conveniente una cosmovisión donde las víctimas provienen de pueblos que no sean del propio. En otras palabras, los mexicas preferían sacrificar a otros antes que a sus hijos e hijas, padres, madres y familiares en general. Lo anterior no hace a los aztecas excepcionalmente malévolos, sino por el contrario, los hace totalmente humanos, sacando ventaja de su poderío militar como los otros imperios alrededor del mundo. No obstante, algunos estudiosos se empeñan en crear la falsa idea de que todos los mexicas seguían a sus dioses sin cuestionarse, que solo conquistaban porque así se los ordenaban sus númenes, que su objetivo no era el beneficio comercial, político o militar. Esto no tiene ningún sentido y tratan a los aztecas como seres venidos de otra galaxia incapaces de demostrar sentimientos humanos. Por los registros sabemos que los habitantes de Tenochtitlán tenían religión y ofrecían las víctimas a sus dioses, pero lo mismo hacían los romanos ofreciendo su victoria a Marte o Júpiter, los turcos a Alá, y los españoles al apóstol Santiago, a Jesucristo o a la Virgen María, etc. Es más, en la actualidad todavía hay un país teocrático que dice ser el pueblo elegido de Dios, con lo cual justifican sus ataques despiadados sobre los palestinos. ¿Se puede decir que el asesinato de palestinos es por motivos estrictamente religiosos? Es decir, si los romanos, españoles, turcos y otros imperios tenían dios o dioses y les ofrecían sus victorias, ¿por qué entonces le dan carta de impunidad a los aztecas por hacer exactamente lo mismo? Los otros imperios y pueblos del planeta también tenían o tienen una cosmovisión, ¿por qué solo la de los aztecas es válida? ¿Será que algunos antropólogos e historiadores idealizan al extremo a los mexicas? Es interesante la visión casi infantil que los mexicanos tenemos de los tenochcas. Quizá no nos hemos preguntado si para las víctimas también era justificada la violencia que los aztecas ejercían sobre ellos. ¿Qué pensarían los otomíes, tlaxcaltecas, empualtecas, etc., de ver a sus hijos, familiares y amigos sacrificados con la brutalidad que practicaban los aztecas? Es momento de analizar la historia de la conquista de México y del Imperio Mexica con otra óptica que no idealice a los aztecas, sino que los vea como un imperio que logró cosas extraordinarias, pero que también cuando tenía que aplicar la violencia lo hacía sin miramientos y sin importar sus creencias y daba más peso al punto de vista estratégico político. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.